Eh, yo voy a estar hablando hoy sobre lo que son las técnicas de prospección arqueológica. Así que antes de eso, vamos a definir de manera breve lo que es la arqueología. Sabemos que es una ciencia social que se centra en el estudio de las culturas pasadas a través del análisis de los restos materiales y de los contextos en los que se encuentran los mismos. Es importante saber, ¿verdad? Y recalcar que la arqueología como disciplina, pues también es una que es un tanto destructiva. Así que nosotros los arqueólogos tenemos una gran responsabilidad, ya que cuando vamos a llevar a cabo algún estudio tenemos que ser bien meticulosos con ello, ya que si nosotros extraemos o removemos alguna pieza de algún lugar, pues es imposible volverla a ubicar en el contexto original en el que se encontraba. Y es por esa razón que nosotros vamos a estar viendo hoy lo que son las técnicas de prospección antes de poder llevar a cabo una excavación en un sitio arqueológico. ¿Qué es la prospección arqueológica? Pues mira, la prospección arqueológica es una parte fundamental de la disciplina de la arqueología, ya que permite identificar y localizar sitios arqueológicos, así como obtener información valiosa sobre el pasado humano. Las técnicas de prospección arqueológica son fundamentales para la conservación y el estudio del patrimonio cultural, ya que permiten obtener información valiosa sin dañar los restos arqueológicos. Y esto es el énfasis de todo en la disciplina, ya que vuelvo y les recalco, como la arqueología es destructiva, pues tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos movimientos previos que nosotros vamos a realizar antes de poder llevar a cabo lo que es el estudio en campo sobre lo que es una excavación arqueológica? Ok, aquí empezamos con las técnicas de prospección. Existen diversas técnicas de prospección arqueológica, cada una, ¿verdad? Con sus propias ventajas y limitaciones. La primera de las cuales voy a estar hablando hoy es la prospección superficial o terrestre. Esta es una de las más simples, de las más económicas y es la que mayormente, ¿verdad?, es utilizada. La prospección superficial implica en la inspección visual de la superficie del terreno en busca de indicios de restos arqueológicos. Esta técnica es especialmente útil en áreas donde los sitios arqueológicos están expuestos debido a la erosión, la agricultura u otras actividades humanas. Los arqueólogos pueden identificar artefactos, estructuras o cambios en la vegetación que podrían indicar la presencia de un sitio arqueológico. Es una de las técnicas más comunes, es de las técnicas más simples y normalmente, en el caso aquí en Puerto Rico, pues, es una de las más utilizadas, ya que normalmente se llaman a los arqueólogos cuando, pues, en algún lugar agrícola o en alguna tierra en la que se vaya a llevar a cabo alguna construcción, de casualidad alguna de las excavadoras, pues, expuso material o evidencia arqueológica, pues entonces los arqueólogos lo primero que hacemos es hacer esta técnica, ¿verdad?, de prospección superficial, que lo que hacemos es simplemente una inspección visual. Nosotros ahí verificamos la cantidad, incluso de piezas o restos óseos, dependiendo de lo que se vaya a encontrar, y ahí decidimos, ¿verdad?, qué otra técnica pues, nosotros podríamos utilizar para descifrar si el sitio arqueológico es uno pues, de gran valor o simplemente fueron fragmentos cerámicos de los cuales ya se han estudiado, de los cuales ya se tiene mucho conocimiento. De ser así, pues ese espacio no se lleva a cabo ningún tipo de excavación. Importante, la prospección superficial es una técnica rápida y económica, pero puede pasar por altos sitios que no presentan características visibles en la superficie. Por eso es que esta es una de las tantas técnicas que nosotros vamos a estar viendo hoy. Aquí en las imágenes podemos ver en la primera imagen del lado izquierdo lo que son fragmentos cerámicos a simple vista. Si nosotros hacemos una prospección superficial o terrestre, pues es normal que un grupo de arqueólogos o un arqueólogo asistido por varias personas decidan hacer un recorrido visual en el que nosotros nos acomodamos en una línea y comenzamos una caminata controlada hacia el frente, tratando de visualizar qué artefactos hay a simple vista. Con esto nosotros podemos determinar si vamos o no a llevar a cabo
¿verdad? Otra fase para eventualmente hacer una excavación arqueológica en ese lugar. Así que esta es una de las más comunes utilizadas. Pero, pues tiene su desventaja y es que sí, es probable que pasemos por alto algún material o evidencia que se encuentre, ¿verdad? Bajo lo que sería el suelo de la tierra como tal. Así que continuamos. Ahora vamos a estar viendo lo que es la prospección, ¿verdad? Geofísica. La prospección geofísica utiliza tecnologías no destructivas para mapear las características subterráneas y revelar posibles sitios arqueológicos. Ya, a diferencia de la primera, en esta técnica nosotros sí vamos a estar utilizando ya instrumentaria tecnológica bastante avanzada. Ya este tipo de prospección o técnica de prospección no es tan simple y mucho menos económica como la primera, ya que aquí normalmente pues nosotros el arqueólogo va a necesitar de algún experto que domine alguno de estos instrumentos o que el arqueólogo en este caso se prepare y sepa utilizar alguno de estos artefactos para entonces poder llevar a cabo esta técnica. Algunas de estas técnicas, ¿verdad?, geofísicas más utilizadas van a incluir lo que es la resistividad eléctrica, el radar de penetración terrestre y la magnetometría. Cuando nosotros hablamos de lo que es la de resistividad eléctrica, pues este es un artefacto en la cual se van a introducir unos electrodos en el suelo y esta maquinaria va a emitir a través de esos electrodos una carga eléctrica. Luego, pues entonces la computadora va a detectar qué hay bajo la tierra que tiene ¿verdad?, que se resista a lo que es este campo eléctrico que se va a estar enviando al subsuelo. De esta manera, a través de unas gráficas en la computadora, nosotros podemos ver qué áreas compactas hay bajo el suelo y podemos pues ya comenzar a diferir de que es posible de que se encuentre algo de gran valor o importancia en el subsuelo. Y ahí sí, pues se podría llevar a cabo, ¿verdad? Alguna excavación controlada, un pozo de sondeo para verificar si de verdad lo que se encuentra en esa zona es de valor o no. Porque muchas veces puede ser que incluso pues sea una gran roca que esté bajo la tierra y nosotros creamos, ¿verdad?, que algún tipo pues, de pieza de gran valor. También tenemos el radar de penetración terrestre, muy similar, ¿verdad?, al eléctrico, pero lo que envía es una onda, ¿verdad? Una onda que va entrando al subsuelo, luego rebota sobre las diferentes piezas compactas que se van a encontrar en el subsuelo y la computadora de igual manera va a generar un gráfico o una imagen de los artefactos sólidos que se van a encontrar bajo el subsuelo. De esa manera los expertos van a analizar y dependiendo la densidad pueden determinar hasta el material del cual pudiese ser lo que está bajo la tierra. Y eso pues, estos son técnicas que utilizan pues equipo que es bastante caro y sofisticado. Y tenemos la otra que es la magnetometría. Esta es bastante simple, pero pues tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a estar buscando son campos magnéticos. Así que si de casualidad las piezas que se encuentran enterradas bajo la tierra pues, no tienen carga magnética, no generan alguna carga magnética como la madera, pues es probable que esta maquinaria la pase por alto. Es por esa razón que normalmente o se combinan las diferentes técnicas o dependiendo el lugar, pues ya los arqueólogos van a tener una idea de qué tipo de artefactos por estudios previos a las culturas que se sobreentienden que habitaron esa área, porque si sabemos que el pueblo o la cultura que habitó X lugar, pues meramente se dedicó a lo que es el trabajo de lítica, piedra o madera, pues nosotros no vamos a utilizar lo que es la magnetometría para buscar vestigios arqueológicos bajo la tierra. Ya ahí podríamos usar lo que es el radar de penetración terrestre o el de receptividad eléctrica. Estas técnicas permiten identificar patrones ocultos en el subsuelo, como estructuras, entierros o cambios en la composición del suelo, lo que ayuda a determinar la ubicación y extensión de los sitios arqueológicos. Aquí vemos varias imágenes de prospección, ¿verdad? Lo que es la prospección geofísica. En ambas imágenes estamos viendo la de lo que es el radar. Es este tipo de carrito que va emitiendo esa onda o frecuencia hacia el suelo
y la persona que se encuentra manejándolo, que es el técnico, pues estaría viendo en el monitor lo que son esas variaciones de ondas recibidas y así podemos determinar si hay o no algo enterrado en el subsuelo. Aquí tenemos lo que es la prospección con sensores remotos o aéreos. Esta es una de las más comunes también utilizadas acá en Puerto Rico. Nosotros normalmente primero utilizamos estas, que son las famosas fotos aéreas, para delimitar un terreno, para poder ver pues, cuán accesible es ese lugar, cuán elevado es ese lugar o cuán cerca del mar está ese lugar. En el caso de aquí, que es una isla, muchos de los yacimientos se encuentran o en la zona montañosa de la isla, que es el centro, o en las costas. Pues entonces, pues, a través de lo que son las fotografías aéreas, nosotros también, pues primero, con esa fotografía es que nosotros ideamos el plan que vamos a llevar a cabo para poder saber qué es lo que vamos a estar haciendo en esa zona. Porque si la zona no es accesible, si podemos llegar en carro o no, si por alguna marejada quedaron pues, restos expuestos, pues tenemos que ver cuán cerca o próximo está el mar de esa zona. Así que entre estas está la prospección con sensores remotos, utiliza lo que ya les dije, las imágenes satelitales o fotografías aéreas y otros datos recopilados desde la distancia para identificar características arqueológicas. Estas técnicas permiten la detección de patrones y cambios en el paisaje que pueden ser indicativos de la presencia de sitios arqueológicos. La fotografía aérea en particular ha sido ampliamente utilizada para descubrir nuevos sitios arqueológicos y comprender la distribución espacial de los existentes. Además, la tecnología, ¿verdad? LiDAR, que es la Light Detection and Ranging, ha revolucionado la prospección aérea al proporcionar imágenes tridimensionales de alta resolución, lo que permite una detección más precisa de los elementos arqueológicos. La prospección con sensores remotos es esencialmente útil para la identificación de sitios arqueológicos con áreas extensas o de difícil acceso. Aquí nosotros, como todas las técnicas, tienen sus pros y tienen sus contras. En el caso de la fotografía aérea o imágenes satelitales, es bien probable que si nosotros estamos buscando un espacio arqueológico donde hay un bosque o una selva densa, es muy poco probable que nosotros podamos ver qué estructuras hay en el suelo, porque normalmente la copa de los árboles o la densidad de la vegetación no nos va a permitir ver más allá, ¿verdad? De la vegetación. Pero ahora combinando las técnicas, en este caso con la de Light Detection and Ranging, el LiDAR, pues sí, nosotros a través de la computadora podemos monitorear o fotografiar una gran extensión de terreno y luego a computadora nosotros podemos remover todo lo que es la vegetación y podemos crear imágenes 3D del subsuelo y de esa manera nosotros podemos comprobar si hay construcciones, si hay restos de lo que sea, de cualquier evidencia material o restos humanos que se encuentren en diferentes zonas. Así que la tecnología nuevamente nos vuelve a ayudar, pero a diferencia de la fotografía aérea y las imágenes satelitales, es importante saber que normalmente uno las puede conseguir a distancia sin necesidad de invertir en maquinaria alguna. En el caso de aquí de Puerto Rico, yo puedo entrar a la base de datos del gobierno y puedo buscar las fotografías aéreas de las diferentes zonas de Puerto Rico. Y utilizando esas fotografías que son libres de costo o incluso imágenes satelitales, yo puedo ver, pero volvemos, si hay árboles o vegetación frondosa en esa zona, que se nos va a complicar poder ver qué es lo que se encuentra en el suelo. Y ahí pues sí, tendríamos que recurrir a esta tecnología que es mucho más precisa, pero de igual manera mucho más costosa. Y pues hablando acá, pues muchas veces los proyectos arqueológicos no tienen fondos suficientes como para uno poder invertir en técnicos que manipulen o que puedan trabajar con esta tecnología y que a su vez nos puedan proveer, ¿verdad? Lo que son estas imágenes. Así que normalmente estas técnicas se utilizan para megaproyectos. En el caso de la América continental, se ha utilizado mucho el LiDAR para detectar lo que son las pirámides,
Entonces, todas esas pirámides de las diversas culturas precolombinas que habitaron la América continental, pues son gracias a esta nueva tecnología que se han podido estudiar ahora, fotografía, y poder determinar si hay túneles bajo las pirámides, lo que son pues, nuevos descubrimientos de estos espacios que pues, se han estudiado a cabalidad, pero se han estudiado desde la superficie, se han estudiado desde la fotografía aérea, se han estudiado desde pues, los arqueólogos in situ en el lugar. Pero ahora con esta tecnología, nosotros no nos tenemos que mover a ese lugar, sino que podemos ver desde nuestro lugar, ¿verdad? Podemos ver qué se encuentra en esa zona para planificar y luego llevar a cabo lo que sería el trabajo arqueológico. Aquí tenemos lo que sería la fotografía aérea. En el caso de la isla de Puerto Rico, que este mapa no es de aquí, no es de Puerto Rico, la fotografía aérea lo que hace es segmentar en cuadrantes, ¿verdad? Un avión va tomando fotos consecutivas y va haciendo un patrón y va generando ciertos cuadrantes fotográficos que si tú los llegas a imprimir todos conectan con muy poco margen de error. De esa manera, nosotros lo que hacemos es que si queremos estudiar una área en particular, pues buscamos los cuadrantes que corresponden a esa área en particular y no tenemos que ver el mapa completo de un país, sino más bien, ok, esta es la zona que me compete. ¿Qué es lo que queremos ver ahí? Bueno, lo que el arqueólogo quiera estudiar. Si quiere ver cuán cerca está de una costa, si quiere saber cuán montañosa es la zona, si quiere saber si hay carreteras o caminos para poder llegar a ese punto. Pero es importante que sepamos que estas fotografías todas se conectan. Están enumeradas y uno puede crear, ¿verdad? Porque están asignadas en cuadrantes. Y así nosotros podemos ver. En el caso de los reportes arqueológicos aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos que incluir fotografía aérea para determinar, mira, este es el cuadrante del municipio tal en la zona tal, corresponde a tal punto. Nosotros vamos a estar llevando a cabo el estudio en tal zona del cuadrante tal. De esta manera, cuando se entrega y se archiva ese documento, otros arqueólogos pueden ver la zona exacta que ya se estudió. De esa manera pueden tener idea de qué artefactos se pueden encontrar en zonas aledañas a esta. Y de esa manera no hay que hacer estudios otra vez completo desde cero, porque si ya se tiene una idea y se sabe que en el estrato tal, ¿verdad? Hablando de estratigrafía, se encontraron cerámica o restos que pertenecen a la cultura tal, pues si otro arqueólogo hace lo mismo a X profundidad en un lugar cercano a ese, pues ya sabe que es bien probable que ese hallazgo corresponda a la misma cultura o al mismo periodo. Y de esta manera, pues nosotros tenemos que utilizar lo que es la fotografía aérea. Ahora nos vamos con el LiDAR. Pues aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que tecnología bastante avanzada, muy buena, pero a la vez costosa, donde, pues lo mismo, puede ser a través de un avión o de un satélite y pues van a tirar estas especies de fotografía que a veces también utilizan una señal donde van a mapear o fotografiar toda una zona y luego con la computadora se puede remover la superficie y podemos crear imágenes tridimensionales de los artefactos sólidos que se encuentran en esa zona y así podemos ver si esos artefactos forman un patrón, si tienen X elevación y así podemos ver si hay algún tipo de construcción en ella. Y así, pues se sabe si ese es un lugar que es ideal para llevar a cabo un estudio arqueológico, que como sabemos, la arqueología es destructiva y es bien importante que tengamos eso siempre claro, porque a la vez que un arqueólogo, cualquier persona, remueve una pieza in situ, esa pieza no vuelve jamás en la vida a estar de la forma original. Así que cuando una persona encuentra alguna pieza y la remueve y va y te dice, arqueólogo, mira, encontré esto, ya esa pieza está fuera de contexto. Es muy difícil poder saber o determinar qué era, dónde estaba exactamente, cómo estaba exactamente, porque normalmente las personas cuando van caminando y encuentran algo, lo remueven, pero no tiran fotografía, no van a decir, ah, mira, estuvo a tantos centímetros de profundidad, nada. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso en claro y es por esa razón que nosotros tenemos estas técnicas de prospección que nos ayudan a visualizar previo a la excavación. De esa manera nosotros nos podemos organizar de una manera correcta, podemos incluso saber cuánto personal y qué maquinaria nosotros tenemos que llevar
a ese lugar para poder llevar a cabo la excavación arqueológica. Bueno, ahora vamos para una pues, un tanto más compleja y es de las menos estudiadas. Anterior, nosotros vimos todas las que son en la superficie terrestre, porque la arqueología trabaja la superficie terrestre, pero también trabaja los espacios subacuáticos. Y es bien importante que cuando nosotros hablamos de un espacio subacuático, pues puede ser tanto los océanos, o sea, agua salada, mares, lagos, agua dulce o laguna. Y para que un yacimiento se considere subacuático, tiene que estar o sumergido, parcialmente sumergido o que estuvo sumergido. Y es bien importante eso porque aquí las técnicas van a ser bastante parecidas, con la única diferencia que el personal que va a llevar a cabo estos trabajos, pues tiene que ser uno especialista en esto. Porque normalmente vamos a estar trabajando bajo el agua o en un lugar que en cualquier momento, ¿verdad? Pudiera estar nuevamente bajo el agua. Así que, voy a mover la pantalla que no veo. Ok, la prospección subacuática, pues se utiliza para localizar y evaluar sitios arqueológicos que se encuentran sumergidos en cuerpos de agua, como lo son los océanos, lagos, ríos y lagunas. Esta técnica es particularmente relevante para el estudio de la arqueología marítima y lacustre, donde se busca comprender las sociedades y culturas que interactuaron con el medio acuático a lo largo de la historia. ¿Verdad? Aquí la definición nos dice de esas culturas que interactuaron con el medio acuático, pero de igual manera nosotros tenemos que entender que en la situación en la que nos encontramos hoy día con esto del calentamiento global, muchos de los sitios arqueológicos se van a encontrar bajo agua, pero eso no significa que estos pueblos, estas culturas estuvieron ahí bajo el agua, sino más bien que con el paso del tiempo, esos pueblos se movieron y esas estructuras entonces, ¿verdad? Van a quedar bajo el agua por culpa del incremento de los niveles del agua. Así que, pues los arqueólogos subacuáticos somos responsables de documentar de igual manera y de hacer estudios de prospección antes de remover cualquier cosa. Y esto es bien importante, porque si remover una pieza en la tierra es complicado, remover una pieza que estuvo bajo el agua es mucho peor. Muchas veces creemos que salvamos la pieza y en realidad lo que hacemos es destruirla. Porque a veces por la cantidad de sal, estas piezas están conservadas bajo el agua y tan pronto las sacamos del agua, estas piezas se destruyen. Pasa igual con los huesos cuando están enterrados. Muchas veces estos huesos han estado en unas condiciones óptimas y cuando nosotros removemos la tierra y estos restos están en contacto con el oxígeno, se deterioran sumamente rápido. Es por esa razón que es importante que dependiendo del lugar, la zona o lo que vayamos a hacer, desarrollemos un buen plan utilizando las técnicas de prospección arqueológica para entonces saber qué vamos a hacer, qué equipo vamos a necesitar y cómo se va a llevar a cabo la extracción, si es que fuésemos a hacer una extracción, ¿verdad? Porque en el caso de que sea un muro, una construcción arqueológica inmensa, pues normalmente pues, se queda en el lugar. Pero cuando vamos a remover, pues, restos óseos, vasijas, cerámica, artefactos líticos, incluso artefactos en madera, pues tenemos que tener en cuenta cuál va a ser o cómo va a ser ese deterioro. Porque muchas de las piezas, cuando las removemos, se destruyen. Esta técnica en particular, esta técnica, ¿verdad? Particularmente relevante para el estudio de la arqueología marítima, ya eso lo dije, dice, la prospección subacuática involucra el uso de equipos especializados y tecnología avanzada para explorar y mapear el fondo acuático. Y aquí, ¿verdad? Es donde se nos complica un poquito la cosa. Entre las técnicas más comunes utilizadas para la prospección subacuática, vamos a tener el buceo arqueológico. Esta es igual que la primera técnica superficial, ¿verdad? Que es esta técnica que nosotros utilizamos para observar un área. Así que aquí en el buceo arqueológico implica sumergirse en el agua para explorar y documentar los sitios arqueológicos sumergidos. Esta es la técnica más fácil siempre y la menos costosa, la de observar. Pues si ya alguien me dijo que cree que vio algo, ¿verdad? Haciendo snorkeling o algún buzo recreativo, encontró lo que él cree que pudiese ser un pecio, o a lo mejor cree que es un cañón de algún pecio, ¿verdad? Ya, ¿verdad?
que se desapareció, o incluso a veces construcciones en piedra, a veces, como pasó en Egipto, que se han encontrado grandes estatuas en la zona de Alejandría bajo el agua. ¿Por qué? Bueno, pues se entiende que muchas de esas construcciones se hicieron en un momento dado donde el nivel del mar estaba mucho más bajo y ahora con el paso del tiempo el nivel del agua ha subido y esas piezas están sumergidas. Pues con una simple observación o un buceo, ¿verdad? De observación, nosotros podemos determinar que en efecto si es una pieza arqueológica que cumple con las características y el tiempo y no es meramente un pedazo de algo que se lanzó hace 10 o 15 años y que se oxidó, se llenó de algas y las personas creen que puede ser, ¿verdad? Algún vestigio del pasado, cuando en realidad pues no lo es. Pero nosotros lo que hacemos es, iniciamos con el buceo arqueológico, que es simplemente sumergirnos y observar. En este caso, los buceadores arqueológicos utilizan equipos de buceo autónomo y con suministro de aire para acelerar, ¿verdad? Para acceder a las áreas de interés y realizar investigaciones directas en el lecho marino o lacustre. Importante, cuando hablamos de buceo autónomo o con suministro, pues tenemos que entender estas dos diferencias. Cuando hablamos del buceo autónomo, es cuando aquellos buzos van a entrar simplemente con un tanque de aire. Cuando hablamos del buceo con suministro, pues son estos buzos que van a bajar con una línea de aire. Por la línea de aire, pues es importante que sepamos que estamos atados a un bote. Y en este bote hay un compresor de aire en superficie que es quien nos va a suministrar el aire para poder respirar bajo el agua. Pero estamos atados, no nos podemos mover fácilmente. En el caso del buceo autónomo, a nosotros entrar con 1, 2, 3, 4 tanques encima, tanques de aire, pues si nosotros pudiéramos entrar incluso dentro. Si llegase a ser un barco sumergido, podemos entrar dentro del barco sumergido y poder analizarlo y poder determinar, mira en cuál estado está, mira si el barco corresponde. Y de esa manera, pero volvemos. No todos los arqueólogos son buzos y no todos los buzos son arqueólogos. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El buceo es ¿verdad? Es sumamente peligroso. Sabemos que muchos de estos pecios o barcos sumergidos se encuentran a profundidades donde, pues, lamentablemente, un buzo autónomo o con suministro no debe bajar por las altas presiones, uno, y por la cantidad de nitrógeno que va a entrar al cuerpo. Así que es importante que sepamos esto. Durante las inmersiones se pueden realizar levantamientos topográficos, recuperar artefactos y registrar información detallada sobre las estructuras y características del sitio. Siempre en la arqueología es importante la documentación. ¿Cómo documentamos nosotros? Documentamos a través de la escritura, a través de la fotografía e incluso a través del video. Y sí, en el caso del buceo bajo el agua, de igual manera se utiliza lo mismo. O se escribe, se fotografía o se documenta mediante video. Pero es bien importante que nosotros llevemos a cabo estas bitácoras escritas a detalle, por si por la razón que sea, nosotros no podemos volver a llevar a cabo, en el caso del buceo, la inmersión, o en el caso de que tuvimos que subir una montaña para ver un sitio arqueológico, otros investigadores puedan dejarse llevar por lo que tú escribiste y puedan darle continuidad a tu investigación. Y esto es bastante normal, se supone, ¿verdad? Normalmente, si yo voy a llevar a cabo alguna investigación en particular, pues yo debo entender que yo tengo unas limitaciones, como las va a tener cada cual. Así que no queramos abarcar el espacio completo porque no vamos a poder hacer un estudio completo, preciso y científico de un espacio. Así que es bastante normal que cuando se encuentran espacios arqueológicos sumamente grandes, normalmente se documente un fragmento de ese lugar, pero se documente todo lo que se hace. Capa de tierra que se levanta, capa de tierra que se documenta. Pieza que se remueve de la zona, pieza que se documenta. Y es bien importante eso, porque con el paso del tiempo las tecnologías van cambiando. Y es importante que nosotros sepamos de que tenemos que dejar que futuras investigadores lleven a cabo estudios incluso de los mismos lugares que ya nosotros hemos estudiado. Porque a las tecnologías cambiar, las técnicas cambiar, es bien probable que también la información cambie. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero pues muchas veces pasa en que queremos evacuar todo y en realidad lo que hacemos es destruir la evidencia material que quedó, ¿verdad? De alguna cultura que ya no existe.
Lo mismo que en el caso anterior, aquí tenemos una inspección visual. En este caso, estoy dentro de un pecio. Este es en México, en lo que es la zona de Cozumel. Este es un barco militar hundido. Se encuentra como a unos 80 o 90 pies de profundidad y se está haciendo un recorrido visual del interior del barco para ver las condiciones en las que se encuentra, qué es lo que tiene ese barco, cuán deteriorado está. Así que es bien importante, al igual que en tierra, pues la seguridad y documentar. Importante, en el caso de cuando se hace arqueología subacuática, jamás se entra solo a un espacio. Siempre vas a estar acompañado de un compañero o varios. Otra técnica, ¿verdad? Utilizada en lo que es la arqueología subacuática, vamos a tener el sonar de barrido lateral, muy parecido al mismo sonar que vamos a utilizar en tierra, pero en vez de pasarlo sobre la superficie de la tierra, en este caso, es una embarcación la que va equipado con ese radar. Y al igual que en la foto aérea, que el avión va haciendo un recorrido por cuadrante, el barco sobre el agua va a estar haciendo lo mismo, un recorrido por cuadrante para tratar de documentar qué es lo que hay en el lecho marino, sin perder, ¿verdad?, la zona de investigación. Así que el sonar de barrido lateral es una técnica que utiliza ondas acústicas para mapear el fondo marino o la costa. El dispositivo emite pulsos sonoros que rebotan en los objetos y estructuras subacuáticas y luego se registra la señal de retorno en la computadora. Al igual que en la Tierra, pues aquí va a haber un experto verificando un monitor de computadora y va a estar recibiendo las señales y de esta manera va a poder ver y comparar las imágenes para saber qué es lo que hay bajo el fondo arenoso o, ¿verdad?, bajo el agua. Normalmente se van a crear imágenes porque la señal va a impactar sobre el objeto y cuando regrese, pues nosotros vamos a estar monitoreando esas señales, cuán profundo, cuán elevado, ¿verdad?, se encuentra el objeto. De esa manera igual se planifica cómo va a ser la inmersión. Va a ser una inmersión con buzos, va a ser una inmersión con algún tipo de submarino, va a ser algún estudio donde se vaya a tener que enviar maquinaria bajo el agua. Todo eso se planifica con estos estudios previos, porque volvemos, la arqueología es destructiva. Todo lo que nosotros movamos del lugar, nos arriesgamos a destruirlo y que no haya evidencia alguna de lo que quedaba en ese lugar. Y es bien importante eso. El sonar de barrido lateral y se permite lo que es la creación de imágenes detalladas del fondo, revelando la presencia de características arqueológicas como lo son los naufragios, estructuras sumergidas o incluso depósitos culturales. Hace poco estaba compartiendo con mis estudiantes un documental creo que era sobre la cultura inca. Es importante que sepamos, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a trabajar lo que es la arqueología subacuática es sumamente delicada. En este caso, dos investigadores arqueólogos que no eran buzos tomaron un curso de buceo rápido porque se había descubierto una construcción de un muro bajo un lago en montaña. Así que estamos hablando que estamos muchos niveles, ¿verdad?, muchos metros sobre el nivel del mar. El buceo sobre el nivel del mar es incluso hasta más peligroso que lo que hacemos en el mar. Así que en este caso, estos dos arqueólogos se certifican como buzos, llevan a cabo la inmersión, novatos al fin, no estaban pendientes al tiempo de aire. Cuando se percatan que les quedaba muy poco aire, uno de los compañeros se pone tan nervioso que comienza a subir sin las paradas de seguridad, dejando a su compañero solo. El compañero al parecer se asusta y se quedó bajo el agua. No se sabe, nunca se encontró el cuerpo. Se cree que a lo mejor siguió nadando y entró a algún espacio de pues, alguna caverna rocosa o alguna cavidad y su cuerpo se quedó ahí. En el caso del buzo que pudo salir a la superficie, como salió sin hacer las paradas de seguridad, pues se enfermó, lo que es el síndrome por descompresión, y ese buzo quedó casi inválido. Y hay que tener eso en cuenta, que dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que saber si nosotros podemos llevar a cabo ese trabajo o no. Y para eso hay especialistas.
Si tú como arqueólogo quieres llevar a cabo algún estudio de algún yacimiento que se encuentre bajo el agua, pues lo ideal sería que contrates entonces a usos experimentados. Mira que a través del video o la fotografía te puedan documentar qué es lo que hay ahí y tú, con la pericia como arqueólogo, puedas determinar mediante esa recopilación de imágenes si el lugar es uno de carácter arqueológico o no. Pero tenemos que tener mucho eso en cuenta. Incluso cuando estamos trabajando en superficie, también hay que tener en cuenta cuando hay yacimientos que se encuentran en cavernas o en cuevas, y si nosotros no somos espeleólogos, pues es bien probable que si nos adentramos demasiado a la caverna, pues tengamos problemas de orientación y que luego no podamos salir del espacio. Y eso nos pasa en todas las áreas. Así que es importante que parte de estas técnicas de prospección es poder desarrollar un plan, ¿verdad? Saber qué personal o qué equipo vamos a necesitar para poder llevar a cabo el trabajo. Nada más para eso. Luego, en otro seminario, vamos a estar viendo lo que son las técnicas de excavación, que también se utilizan dependiendo el lugar que nosotros vayamos a estar estudiando. Así que nosotros podemos combinar técnicas. Aquí tenemos lo que es el radar de penetración. Esta es la imagen. Cuando el barco pasa, va creando lo que son, ¿verdad? Esta imagen tridimensional. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, pues creemos que pudiese ser un ancla. Pues si nosotros creemos que pudiese ser un ancla de la época de la colonización, pues entonces vamos a enviar algún buzo, algún técnico que entonces baje al lecho marino y ahora nos documente mediante fotografía y medida qué es eso que está ahí, para saber si de verdad tiene carácter de investigación, si de verdad vale la pena investigarlo, y entonces que los especialistas puedan hacer la inmersión para documentar o incluso recuperar la pieza. Es importante saber de que cuando encontramos artefactos de metal sumergido, pues estas piezas tienen que tener un tratamiento en superficie sumamente costoso para tratar de preservarlas. Así que ahora muchos países lo que están haciendo es que documentan las piezas, documentan el yacimiento y lo dejan in situ, porque resulta mucho más costoso llevar esa pieza a la superficie y mantenerla en un museo sin que se deteriore. En el caso incluso de la República Dominicana, ellos tienen un museo, ellos tienen un laboratorio y museo de arqueología subacuático cerca de la costa. Y muchas de las piezas, cuando ellos las remueven del lugar, pues las mantienen en unas especies de estanques o peceras bajo las mismas condiciones en las que se encontraban cuando estaban sumergidas, para tratar de preservarlas y poder estudiar cómo es el deterioro para eventualmente crear técnicas de conservación de esas piezas. Así que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta todo eso. Y es por esa razón, vuelvo y repito, que nosotros tenemos que idear el plan, siempre el mejor plan, para poder llevar a cabo luego, eventualmente, lo que es una excavación arqueológica o remoción, ¿verdad?, de piezas. Aquí vamos a ver lo que es los magnómetros, la magnetometría. También, al igual que en la superficie terrestre, también nosotros los vamos a estar utilizando de manera subacuática. Los magnómetros se utilizan para detectar anomalías magnéticas en el fondo acuático. Estas anomalías pueden indicar la presencia de restos arqueológicos como naufragios o artefactos metálicos. Es importante, compañeros, que si nosotros vamos a utilizar esta técnica, tenemos que saber de que si lo que se encuentra bajo el agua es de madera, pues nosotros no lo vamos a detectar. Como mucho, a lo mejor detectemos los artefactos de metal que unían esa madera con otra. Porque obviamente la magnetometría va a buscar eso, el magnetismo que generan las piezas metálicas, ¿verdad? Y la madera pues, no hace eso. Así que por eso es que nosotros o combinamos técnicas o tenemos que tratar de utilizar las que puedan cubrir a mayor cabalidad, ¿verdad? Porque sabemos que es una inversión. Dice, los magnómetros miden las variaciones en el campo magnético terrestre y pueden ayudar a identificar zonas de interés arqueológico que requieren una exploración más detallada. Volvemos.
como técnica de prospección, pues nosotros lo que hacemos es, desde incluso hasta la superficie del agua, no tenemos que sumergirnos, nosotros podemos utilizar la misma técnica de sonar del barco, pero en este caso con la magnetometría, para determinar si hay artefactos bajo el agua que correspondan o reaccionen a esta técnica. De esa manera, nosotros podemos determinar, mira, si en esta zona se encuentra material que pudiese ser de interés. Y de esta manera, pues la segunda fase sería aquí, pues lo que sería una inspección visual. Se enviarían buzos a ese lugar para que hagan una inspección visual y determinen si de verdad lo que se encuentra en esa zona es de carácter o no arqueológico. También lo podemos utilizar de manera manual. Si vamos a hacer el recorrido nosotros de manera visual, pues podemos llevar el artefacto, que este mismo artefacto se puede utilizar en superficie, como también nosotros lo podemos utilizar bajo el agua, porque muchas de las piezas que se van a encontrar subacuáticas es bastante común que con el paso del tiempo, pues se cubran con sedimento o incluso con vegetación. Y es muy poco probable que a simple vista nosotros podamos determinar que ese artefacto es de metal o no. Puede ser que lleva tantos años ahí, que esté cubierto ya de algas, que a simple vista parezca una piedra más de un arrecife, pero cuando nos acercamos con un instrumento de estos, pues podemos determinar, pues mira, no es piedra, no es arrecife, no es coral, pues entonces es metal. Ahora vamos a ver cómo removemos esa pieza de ahí. Pero como lo primero que estamos haciendo es identificando, pues simplemente con identificar y documentar, subimos a la superficie y podemos decir, pues mira, el espacio de esta pieza era de tanto por tanto y puede ser que tenga algún valor arqueológico. Así que luego pues enviarían a los especialistas para poder estudiar eso y saber si se va a extraer o no. Y por último, pues vamos a tener lo que son los perfiladores del subfondo. Los perfiladores del subfondo utilizan, al igual que la primera técnica, ondas acuáticas, unas ondas acústicas, perdón, de baja frecuencia para penetrar en el subsuelo acuático y generar imágenes del subsuelo. Estas imágenes van a proporcionar información sobre la composición y estructura del lecho marino o lacustre, lo que puede ayudar a identificar características arqueológicas enterradas como restos de barcos, estructuras o depósitos, ¿verdad?, sedimentarios. Ahora pues sí, llegamos a lo que es el área de preguntas y respuestas, de verdad en confianza. Muchas gracias, Kevin, por esta presentación. Sin duda nos diste un panorama bien amplio sobre todas las aplicaciones que tiene la arqueología, hasta la submarina, que aunque no es tan usual en el día a día, se da de todas maneras y nos podría tocar en algún momento. Así que abrimos ahorita el ciclo de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes desea compartir alguna duda o pregunta para nuestro ponente del día de hoy, puede levantar la mano o escribirla por el chat, como prefieran. Quedamos atentos a sus intervenciones. Sí, Muñoz, adelante. Sí, hola, muy buenas tardes. Yo quiero hacer una consulta y es cómo es la búsqueda de personas, porque se supone que, bueno, el tema de prospección y arqueología, también el proceso de búsqueda de personas, ¿cómo sería la búsqueda de personas en ríos? ¿Sí? De pronto se tocó el tema de mares, ¿sí? No sé el tema de la búsqueda en el Atlántico, pero en el Pacífico la marea sube y baja mucho, ¿sí? Son kilómetros que puede llegar a bajar. Em, ¿Cómo sería la búsqueda tanto digamos, como en estos aspectos? No me queda muy bien claro. Y cómo es el tema de la búsqueda de los cuerpos en los ríos, si se ha hecho un ejercicio, no sé, con yo voy a dar un ejemplo. Equitas en Colombia han hecho una búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ha hecho un ejercicio con cerdos,
¿sí? Que los ha arrojado al río y ha hecho el seguimiento de cómo sería el desplazamiento de estos cuerpos y pueden quedarse como en algunas, no sé cómo llamarlo, como en algunas playas, digámoslo así, o en algunos recodos de los ríos, pero no sé si de pronto me podrías como dar unos indicios de cómo sería desde tu perspectiva. Pues mira, claro que sí, Muñoz. En el caso de, si estamos hablando de cuerpos humanos que han sido arrastrados o incluso lanzados a algún cuerpo de agua, pues mira, en el caso de aquí de Puerto Rico, la Policía del Estado tiene una unidad de buzos que se dedica a lo que es la recuperación de estos restos humanos. Tenemos que saber que en el caso de que cuando se activa esta división de usos de recuperación de cuerpos humanos, pues ya damos por sentado que la persona está muerta. Y es por esa razón que normalmente lo que se hace es lo mismo, técnicas de prospección. Vamos a ver el área, vamos a ver cuánto, si estamos hablando del río, cuánto fue el nivel, ¿verdad?, en el que de la crecida de este río y cuál es las dimensiones por las cuales puede pasar este río. Y de esa manera lo que se hacen es, ¿verdad?, que se hacen equipos de búsqueda que van a iniciar lo que es un recorrido visual superficial de diferentes puntos o tramos de ese río porque lo primero que nosotros queremos es que el cuerpo flote. Si el cuerpo flota, es fácil de identificar, se recupera el cadáver y se entrega a las autoridades. Ya en el caso de que ese cuerpo haya quedado atrapado, pues entonces los buzos van a comenzar a hacer ese recorrido bajo el agua, buscando primero lo que son las cavidades que se van a encontrar en lo que es la pared del río. Porque normalmente los cuerpos se van a encontrar o pillados por basura, que muchas veces en los ríos la gente lanza que si autos, que si nevera, chatarra, o incluso en residuos de troncos, árboles que han caído, se ha llevado la corriente. Pues todo aquí es ¿verdad? Lo que es visual. ¿Qué sucede? Muchos de los ríos cuando están en crecida, la visibilidad bajo el agua es poca o ninguna. Así que normalmente lo que se espera es, si el río está crecido, es que el río baje al cauce regular para entonces poder que los buzos puedan hacer un recorrido y palpar las zonas para determinar si hay algo ahí. Pero es muy poca en el caso de la instrumentaria tecnológica que se pueda utilizar, en este caso en los cuerpos de agua como son los ríos, porque los fondos de los ríos son bastante inestables, no son parejos. Además de que la tecnología normalmente es muy costosa. Te estoy hablando desde la perspectiva de aquí, de Puerto Rico. Pero normalmente lo que se utiliza es la visual, ese recorrido visual o esa inmersión visual para poder palpar las zonas y determinar qué pasa. Se han encontrado también, obviamente, cuerpos en el mar. En este caso es mucho más fácil, normalmente la visibilidad es mayor. La unidad de buzo de la policía de Puerto Rico, pues lo que hacen es que se sumergen en la zona y comienzan a buscar en estos lugares que ya se tiene conocimiento, que normalmente arrecifes, lugares en el fondo que son rocosos, para tratar de verificar de que en esas zonas el cuerpo no quedó atrapado y si quedó atrapado, pues recuperarlo. Si no, normalmente el cuerpo, luego de varios días de descomposición, va a comenzar al inflarse, pues va a salir a la superficie. Esa es la ¿Puedo, manera más común. ¿Ah? ¿Perdón? puedo comentar una experiencia? Sí, claro que sí. Ya. A mí me ha tocado varias veces, pero la primera vez que me tocó fue precisamente trabajar en el río Mapocho. Yo soy chilena, desde el puente Refalón, más o menos, hasta la ruta 68, que debe ser como unos 30 kilómetros más o menos, en el borde del río El Mapocho, que se supone que habían enterrado en la década de 1973, más o menos unas 120 personas, que las habían enterrado en el borde del río en la medida que iban cayendo muertas o quedaban en los bordes de los ríos. Y para eso trabajamos con testigos
testigos de esa época que se acordaban. Esto fue el año 90. Se trabajó con gente del Ministerio del Interior, se trabajó con policía, la Policía de Investigaciones, se trabajó con la Vicaría, se trabajó con abogados y nosotros, yo como arqueóloga estuve a cargo junto a 2 antropólogos físicos y 30 alumnos del área de arqueología. Y lo que hicimos fue, primero, recabar los antecedentes bibliográficos, uno. Segundo, ver fotografías aéreas. Y ver las fotografías aéreas para ver las variaciones del cambio al río Mapocho. Se tomaron fotografías aéreas, o sea, se recopilaron estas fotografías aéreas desde el año 73 hasta el año 90. Y ahí nos dimos cuenta que el río iba cambiando de curso y cuando durante el año 85 hubo una gran bajada de río, aumentó la temperatura y subió ¿cómo se llama? El caudal del río mucho, y se llevó más o menos unos 2 o 3 o 4 metros por ribera. Al llevarse 2 o 3 metros, 4 por ribera, era imposible que se hubieran, ¿cómo se llama?, encontrado prácticamente ningún resto. Y esto se probó científicamente no solamente a través de las imágenes satelitales, o sea, de fotografía aérea que se superponieron y permitieron mostrar científicamente que no había nada porque el año 85 ya se había llevado todo eso. Y a su vez también, previo a todo esto, se hizo un recorrido con geólogos de la Universidad de Chile. Hicimos un trabajo de la estratigrafía, y cómo esta estratigrafía había variado durante el tiempo. La pendiente del río en ese minuto tenía más o menos unos 4 o 5 metros, y nos dimos cuenta que más o menos a los 1,50 m, a los 2 metros, que calculaba que era más o menos 1976, más o menos. ¿Por qué dijimos más o menos 1976? Porque estaba en la estratigrafía, se visualizaba toda una capa de ceniza y una capa de quemado y una capa de ladrillo, porque el año 76, eso estaba documentado con documentos y con fotografías, se habían instalado grandes hornos para cocer ladrillo. Por lo tanto, suponía que si el año 76 se habían instalado esos hornos para cocer ladrillo, todo lo que estaba arriba del año 76 hacia arriba, que eran como 2,5 metros, se sacó con retroexcavadora porque en realidad era pura basura y no competía, hipotéticamente no se iba a encontrar nada. Y se excavó con técnicas arqueológicas hasta el nivel del río, no encontrando nada, haciendo cuadrículas, haciendo estudios de posdepositación, de tafonomía, de cubierta de la vegetación, de las raíces de los árboles que cubrieron la parte de la ribera, que era imposible que hubieran estado ahí porque las raíces tenían más de 50 años, qué sé yo. O sea, habían una serie se aplicaron una serie de técnicas para señalar que no era imposible que se encontrara prácticamente nada. Por lo tanto, dentro de la parte de la prospección recurrimos a antecedentes bibliográficos, antecedentes de geología, antecedentes de análisis de estratigrafía, antecedentes de fotografía aérea y de drones, qué sé yo, o sea, que permitieron hacer los dibujos. Eso quiero decir que en el fondo cuando uno hace una prospección y tiene un objetivo, o sea, uno no va a tonta y a loca a buscar tal cosa, sino que va con un objetivo. Y ese objetivo tiene que en el fondo dirigir la prospección y dirigir los métodos a trabajar y la forma de trabajar, porque si no, no se logra nada. Eso era lo que yo quería compartir. Oh, muy bien, y gracias. Y es más bien cuando es poder desarrollar, como bien usted dice, es ese plan, porque es de la única manera en la que uno puede saber qué personal uno necesita para trabajar allí, cuáles son los instrumentos o artefactos que vamos a necesitar para trabajar allí y qué técnicas arqueológicas de excavación vamos a implementar en esa área. Así que gracias por ese aporte.
No, y la ¿Alguna otra otra duda Sí, o no, la otra pregunta? cosa que quería cooperar, decirle hasta al colega de Colombia que más o menos el año 96, más o menos, Carabineros de Chile hizo la prueba de usando un cerdo precisamente en las riberas del río Maipo, pues había perdido ¿cómo se llama? Un militar que era connotado y en realidad estaba muerto y había desaparecido el cuerpo. Y una de las hipótesis era que se había quedado detenido en unas esclusas del río Maipo, que tenía mucho. Y un mayor que estaba en ese minuto hizo el experimento con el cerdo, porque el cerdo tiene las características de tener la piel y los huesos muy parecidos a la parte humana, por lo tanto el peso y las características, qué sé yo, serán muy similares. Y dio que no era imposible que se hubiera detenido ahí, que hubiera estado ahí porque no pasó las esclusas. Entonces también fue un aporte que hizo Carabineros de Chile, qué sé yo, en arqueología experimental en búsqueda de personas. También eso lo hicimos acá. Eso era la otra cosa que quería agregar. Ya no hablo Gracias. más. No, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir alguna experiencia o alguna duda sobre este tema de técnicas de prospección arqueológica en sus países, en los relieves que han tenido oportunidad de visitar o de trabajar? Esta es la oportunidad para compartir y aclarar alguna duda sobre ello. Bueno, creo que todo quedó bastante claro. Muchísimas gracias nuevamente, Kevin, antropólogo y arqueólogo de Puerto Rico, por brindarnos estos minutos y presentarnos gran parte de lo que haces. Esperamos en otra oportunidad poder compartir más de tu experiencia y conocimiento en este ámbito, ya sea en este curso o en algún congreso que Iberforense realice. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos veremos en el próximo seminario. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer y a la orden siempre. Gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.